Permítame, querido hermano, dar inicio a nuestra exposición. Cuando hablamos de la investigación, naturalmente nos preguntamos qué es investigar. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado este momento, este proceso. Investigar, podemos definirlo como algo tan sencillo de buscar conocimiento, el procedimiento que nos lleva a acumular conocimiento, pero que sin embargo, muchos de los puntos de vista van a ir quedando cortos porque estamos quedados de unas estructuras mentales que no nos permiten dejar salir de aquello que nos hemos marcado, de aquello que nos hemos impuesto, de aquellos modelos que dan claramente posibilitan a poder ampliar nuestra forma de hacer conocimiento. Y me refiero, por ejemplo, a aquellas estructuras que cuando nos hablan de los enfoques, hacemos una investigación, pero para que tenga validez tiene que estar enmarcado en el enfoque cualitativo, cuantitativo, tiene que estar enmarcado dentro de un paradigma. Si no lo está, nuestro trabajo de investigación muchas veces rechazado. De la misma manera, han ido surgiendo muchos ismos, la investigación, que también nos limita en cuanto a abrir nuestro mente para hacer investigación. Me refiero, por ejemplo, al individualismo, al conductismo, al conducismo, al racionalismo. Todos los figuras que nos han ido a encuadrar, establecidos. Que a lo mejor en estos tiempos ya no tienen más. Les invito a buscar en internet los textos de Chona. Búsquenla y debatan. Entonces, tengo que solamente hacer investigación para buscar conocimiento dentro de esas limitaciones. Necesitamos muchas veces hablar. Porque el tema de investigación no es moderno. Los pueden ser superados. Las etapas. Así que esa necesidad de investigación viene desde muchísimo tiempo. Con los pensadores clásicos, para no dejar el tiempo, toda la responsabilidad gracias a la investigación, pero que cada uno va a hacer de su manera. Y si nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros podemos citar autores femeninos, investigadores antiguos, así como estos, pero en el femenino, fíjense que ya nos demarcamos ya nos imaginamos que vamos a mencionarnos. Por lo menos es un enseñado. Y no es así. Siguiente. Tenemos un ejemplo clásico de empatía de Alejandría, que ya hacía la investigación. Se la conoce como la primera matemática. No es de matemática, así es como. Solamente con esas limitaciones mentales, esa forma estrecha de pensar en esa situación, muere asesinada. Porque sus investigaciones contradecían algunas investigaciones de la época. Muy interesante. Entonces, fíjense, la necesidad de investigar ha existido siempre. Nosotros hacemos investigación, pero a diferencia de estos autores clásicos, muchas veces nos vimos limitados por las estructuras que nos han inventado. Me refiero a los modelos que más adelante han dado lugar a lo que llamamos paradigmas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo deberíamos investigar? ¿Cómo debemos investigar? Pues resulta que para que nuestra investigación en estos tiempos tenga validez, sea reconocida, por lo menos debe referenciar a la historia de la ciencia y deja de olvidarse de nuestras investigaciones. Pero con las investigaciones. Y justamente nuestro hermano hacía alusión a lo que ha sucedido en COVID. Todos van a esperar una solución científica, algo que la comunidad acepte como la. Y que de tal manera uno se necesitaba mucho. Pero había alternativas.
Teníamos la medicina tradicional, teníamos otro tipo de soluciones, pero a lo mejor ¿cómo están? Estábamos buscando para entonces, fíjense cómo nuestra investigación desde un principio ha estado limitada. Nos hemos ido encerrando en los paradigmas. Y ahí tenemos una imagen de lo que muchas veces criticamos. Tenemos una cabeza cuadrada que nos limita. Porque pensamos que cierto paradigma de nuestra investigación va a ser mismo. Que si nos aumentamos un autor, nuestra investigación va a ser mismo. Si nos preguntamos, relacionar la palabra metodología de investigación con algún autor, eso nos viene a la mente. El autor se nos viene a la mente. Metodología de investigación también. ¿No es cierto? Como si no hubieran los millones. Bien, las salud se viene. Un maestro de investigación y el que no domina su texto, pues no es un buen investigador. Sin embargo, para muchísimas otras propuestas. Inclusive, tenemos autores nacionales, que hemos leído. Si nos pensemos es cerrado, viene la idea de un solo americanos. Entonces, fíjense, estamos encerrados en estos paradigmas que dicen griegos, puertas, modelos, partidos, pero en algún momento encerrarnos dentro de un paradigma nos va a producir crisis paradigmáticas. Si no puedes resolver de esta manera, con este paradigma, con este enfoque, no hay solución. Algo que sucede actualmente, ¿no? Si damos un trabajo práctico y lo busca en Internet, y si no está en Internet, no existe. Y lamentablemente, cuando empleamos, todavía no hay ese término en español, pero empleamos, resulta que encontramos información de Bolivia, pero no está producida por bolivianos, es producida por otros países. Busquemos Guerra del Pacífico, mucha información, pero no es facilita de nuestra idea. Esas páginas están escritas por chilenos, por peruanos, y a lo mejor lo que nos muestra es una información de la red. Entonces, cada vez nuestra investigación se aleja más de la verdad, de la aproximación más, porque seguimos estas historias. Y resulta que las ideas, la propuesta, la cultura mental, para los buenos, nacen, se utilizan dentro de determinadas emociones. No tienen por qué ser totalmente válidas en el transcurso del tiempo. Las cosas han cambiado. Si recordamos unos años atrás, unos cuantos años atrás, recordaremos a la época de nuestro hermano compadre Carlos Palenque, él era muy criticado porque había gente que le llamaba licenciado. ¿Se acuerdan? Como si eso de Guillermo acá, recordarán. Licenciado, pero había otra gente que no lo quería como licenciado. ¿Sabe por qué? Porque decía que había estudiado por correspondencia. Entonces, en esa época, decir estudiar por correspondencia o estudiar a distancia era algo muy malo. En cambio, ahora, una universidad que no tiene componente virtual, no se tiene. ¿Qué pasó? Los paradigmas se han modificado. Y podemos citar muchos ejemplos. ¿Cuál era lo mejor? ¿Cuál era el que memorizaba lo que el profesor nos dictaba? ¿Sí? Entonces, no traía su cuaderno, su libro original, y siempre no había oportunidades de estudiar, ni tampoco conseguir la original. Así que tenían que copiar lo que consideraban que era lo mejor que tenían que aprender, lo dictaban limpio y el examen era memorístico. El mal que no se refiere, claro. Y no será así, decirlo así. Ya no. La idea de enseñar nos muestra otras formas de trabajar, una evaluación integral, ¿verdad? No
Así es, sencillamente cambiar. Fíjense, hemos pasado, por ejemplo, de repetir lo que les decía, de repetir de manera que cada claves, hemos pasado y empezó la discusión. Hemos pasado textos largos y medio, ver textos extensos, largos, las clases, y así. Si vamos enumerando cada uno de los modelos antiguos, se han tenido que modernizar para poder sobrevivir. Finalmente, algunos han desaparecido para dar paso a nuevas formas de afrontar las. Estábamos preparados, por ejemplo, para la tecnología de ahora. Cuando nuestros autores clásicos, y ayer, de los años 40, la novela y más, todos esos, o todo podría estar. Pero antes de ellos, no tenían la tecnología. No había esta forma de comunicar, no había lo que decir hermano, Telegram, se sabe no había. Por lo tanto, no podían haberse adelantado a proponer ideas de estos tiempos. Pero sin embargo, ahora mismo vemos la necesidad de cambiar esa estructura mental para que hemos pasado, por ejemplo, de un productivismo, de una información a la competencias, que es un modelo que está derrotado ahí. Durante muchos días dijeron que después de la venir en cuantos de la más gran información de la gente. Entonces, miren cómo algunos paradigmas son desplazados, pero también por buscar una forma de aproximarnos a su reconocimiento en estos primeros. Siguiente, por favor. Fíjense, no vamos a paradigmas, no vamos a decir que son buenos y son malos, definitivamente, pero muchos por paradigmas van a ser limitados, porque uno de los efectos es mejorar con la inflación. Cuando los plantean un problema, lo primero que hacemos es asociar a algo más fácil, a algún modelo, a un esquema, americano y se va a impacto. Ese es uno de los efectos raros. ¿Qué vemos ahí? La viejita o la joven. ¿Qué ven? Función motor. Las personas solo pueden ver ya están preparadas para nada. Puede ser verdad o no. Pero ahí se pueden ver las dos cosas. Se puede ver una jovencita y se puede ver una mujer mayor. Siete grupos. Fíjense cómo eran los paradigmas. Con esto vamos a reforzar que necesitamos cambiar. Ya en su época, Platón se moría. Porque en su visión, Platón decía: no tiene que ser memorizado. Si no es capaz de memorizar, pues no va a ser un buen investigador. Pero ¿será posible aplicar esa idea en nuestros tiempos? Todos tenemos la información a mano, todos tenemos la información acá. Es más, además de tener la información, ahora tenemos una asistente personal de inteligencia artificial, aunque le podemos hacer preguntas y contar mucho más tarde. Definitivamente, Platón, para su época, a lo mejor estaba en el camino correcto. Pero si así los paradigmas han sido parte de nuestra vida diaria, de nuestras actividades, que involucraban también una investigación o una aproximación a la investigación, parece también los paradigmas tienen la forma de establecer obligaciones para la investigación y que esa investigación sea. Autores, por ejemplo, como tú, hablan de que el paradigma científico es una manera de investigar. Investigar es una manera de tratar el objeto de estudio y cómo acercarse y cómo debemos pensar, cómo hacer los libros. Fíjense, algunos autores y algunos paradigmas científicos que a lo mejor ustedes están siguiendo en el desarrollo de ustedes, porque estamos encuadrados en estas cosas. Siempre.
Pero vean, si tú hubieras sido hombre, hoy si quieras ser Dios, estuviste siempre bien, no tienes nada de tu creación. Y el hombre, si te sufre, el Dios es él. ¿Alguien ha entendido algo? Este extracto lo podemos encontrar en los datos negros de César Vallejo. Escribe a su amigo en esta forma. Si lo estamos interpretando en algunos paradigmas conocidos, no cambio el nombre va a tener una propia precisión. Pero no tiene para el hermano, esta frase puede tener un significado. Para el hermano tiene otro significado. Pero no tiene fin de ambos de bien o ambos de nada. Que uno sirva y que el otro no sirva. ¿De qué estamos hablando entonces? Siguiente, por favor. Que resulta que cuando hablamos de realidad, pero la realidad impuesta por alguien, por un autor, por un paradigma. Cuando la realidad puede ser diferente según el punto de vista que lo estemos enfocando. Sí, esa frase tan conocida, todo depende del cristal o el religioso. Fíjense acá la gran. Tenemos un chilito que está por delante, que refleja una sombra, un cuadrado, una visión. Si la visión la vemos desde el otro lado, está reflejando el círculo. Es la realidad. Las tres existen, coexisten, viven, son válidas. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viendo desde otro lado, desde otro foco. Pero esa forma de razonar, a lo mejor, siendo científica, entre comillas, todavía tiene que ser perfeccionada. Pero cada vez ya nos vamos a encontrar con una necesidad de romper algunos paradigmas para poder vivir muchas cosas. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando empezamos a organizar el conocimiento, aparecen propuestas, el conocimiento se va fragmentando, aparecen las disciplinas, nuestros filósofos conocían de todo en una sola ciencia que ellos llamaban filosofía, pero a lo largo del tiempo se va agregando, se va volviendo cada vez más especializado, y así tenemos como ahora las diferentes áreas de la ciencia. Y cuando ahora nos plantean un tema de investigación, lo más lógico va a ser abordarlo desde esa posición disciplinar que cada uno tenemos. Si me pidiera un trabajo de investigación en este momento, a lo mejor me llevaría a profesión, esa parte del derecho, porque con son métodos, porque con experiencia. Entonces, una forma de abordar el desarrollo del conocimiento justamente es la disciplinariedad, aplicar una disciplina en particular para marcar el interés. Imaginémonos, ya habían descubierto hace mucho tiempo que la gravedad, la velocidad de la gravedad es de 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Verdad? Es una media a nivel mundial que se usa en la física, en cualquier lugar del mundo. La mayoría de los libros está así. Pero sabemos que la gravedad varía desde una región. Si quisiéramos saber exactamente cuál es el valor de esa gravedad en el climático, podríamos repetir desde una sola disciplina hasta encontrar el valor de los una sola disciplina. Hay fenómenos que evidentemente podemos abordar desde esa desde nuestra disciplina o desde una sola disciplina. Pero van apareciendo fenómenos que ya se pueden explicar desde una sola forma, desde una sola disciplina, desde una sola perspectiva, y es necesario que participen más. Siguiente, por favor.
Y como había dicho en su momento, siguiente, como había dicho en su momento, que el paradigma científico no podía aplicarse a las ciencias sociales. Y entonces, ¿quién se va a encargar de investigar las ciencias sociales? No decía el paradigma científico solamente es para las ciencias duras. Pero parece fenómenos que nosotros necesitamos estudiar, necesitamos comprender, no solamente verificar, necesitamos realmente ver. Ahí tenemos el fenómeno de la drogadicción. No se ve muy bien, pero la drogadicción. La drogadicción no la puedo enfocar solamente desde la parte jurídica. Puedo sancionar a los traficantes, a los vendedores, no puedo solamente endurecer la ley. Por ejemplo, no funcionar por ejemplo. Este fenómeno necesita una óptica diferente. No son muchas visiones diferentes. Entonces, para ese fenómeno de la drogadicción podríamos hablar de la psicología, podríamos hablar de la medicina, de la psicología social, muchas otras cosas que también estudien el fenómeno y propongan sus propias soluciones. Ya no es suficiente una visión, la disciplinaridad. Hablamos ya de la disciplinaridad. Muchas disciplinas abordando el mismo problema. Pero la multidisciplinaridad tiene un problema. No hay una relación entre las disciplinas. La multidisciplinaridad estudia el fenómeno desde su propia óptica, con sus propios métodos, desde su propia perspectiva, que sí nos da una mayor acumulación de conocimiento, pero no hay una amplia relación en ese conocimiento. Y además, los fenómenos se van cada vez, de acuerdo a los planos de moral, se está complejizando. Y es necesario buscar otros mecanismos para aproximarnos a ese conocimiento. Fíjense, por favor. Y así aparece la interdisciplinariedad. Inter, que significa entre. Porque cuando interactúan dos disciplinas que están investigando un fenómeno, aparecen unas interrelaciones. Cuando la psicología está trabajando con el derecho para investigar el fenómeno de la corrupción, como un instituto similar, Kant de por sí sigue afuera temas de investigación. Así que la interdisciplinaridad como una nueva propuesta para el conocimiento para mejorar la calidad de la investigación. A diferencia de la multidisciplinaridad, vamos a tener más calidad de información, más calidad de conocimiento que cantidad de conocimiento. Entonces, fíjense cómo algunos paradigmas van transformándose, pero ahora es muy suave el término de interdisciplinaridad. El siguiente paso que se debe llamar teoría de sistemas. Siguiente. Entonces, como esa interrelación de las disciplinas, siguiente. Esa interrelación de las disciplinas, hemos visto que aparecen dos puntos de contacto, unos nuevos temas para investigar. Alguien propuso que esas formas de comportamiento, esas relaciones que se dan entre las partes, deberían también ser consideradas. Se propone, siguiente, por favor, la teoría de sistemas. La teoría de sistemas, con el Delancey, que es un conjunto de partes que actúan como un todo. Además de estudiar las partes, hay que estudiar las interrelaciones. Porque ahí puede estar justamente el problema que estamos encontrando. Si una empresa está en producción y el producto empieza a salir del entorno, si hacemos un enfoque disciplinar, multidisciplinar o interdisciplinar, tal vez no vamos a encontrar las fallas. Pero si pensamos, como decía Bertalanffy, en buscar entre las relaciones,
a lo mejor en este forma. Y a partir de esa idea, ya del término de sistemas. Sistema educativo, sistema eléctrico, sistema de transporte, prácticamente ahora es todo sistema, pero entendido que son las partes y sus relaciones. Porque en esas relaciones es donde emergen nuevas formas de estudio o nuevos temas. Siguiente. Antes, una película. Justamente, como vamos evolucionando, los problemas también van a evolucionar. Y ahora, en una época que muchos autores llaman la modernidad, aunque otros autores dicen no, la posmodernidad, nos enfrentamos en nuevos problemas que requieren un nuevo tipo de abordaje. Tenemos el problema de la basura, por ejemplo. Antes la basura era simplemente tener más carros basureros. El problema para solucionar ese problema, más bien, era tener más basureros. Pero ahora el problema de la basura se ha vuelto mucho más complejo. No solamente es mantener limpio o limpiar la ciudad, porque la basura tiene muchos otros componentes, hay muchos elementos que no se degradan, que producen intoxicaciones, que producen daño a la gente, siguen con una cantidad de disciplina. Ya no se puede abordar desde un solo punto de vista. Y a lo mejor tampoco ni de la forma interdisciplinar. Nos vemos, por ejemplo, del crimen o del delito. Fijamos en que no hay suficiente seguridad y nunca lo va a haber. A ver, podemos ver esta forma de que vamos a construir 100 militares, los delincuentes van a ir más allá donde no hay. Y cuando la policía se traslada a otro lugar, los delincuentes se además, no es la única solución. Si pensamos la seguridad como más personal, informado, no es la solución. A lo mejor la solución tenga que buscarse en otras áreas también, como por ejemplo la participación ciudadana. Si el ciudadano le dice, señor, usted no quiere caminar con los lugares donde moramos, tenga también que construir mejorar la área. Que cuando le digan al señor, usted no debe andar encollado porque puede tentar hacer víctima de un segundo, pues también hay que trabajar en entonces, no, fíjense, no se puede abordar el tema de la criminalidad desde una sola disciplina, hay que hacerlo de una manera. Lo propio podríamos pensar, ya lo que está de moda, de la contaminación ambiental. En algún momento, cuando se inventaron los ambientadores, irritantes, todo tipo de productos buenos para su chico, pero que ahora han sido prohibidos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos elementos, esos químicos, dañaban la capa del sol. Entonces, ahora sí existen esos minerales. Planos de moral, bien, ciencia, conciencia. ¿No? Pensando en los efectos que puede tener en el ser humano. Entonces, fíjense los problemas actuales con nuestros tiempos. Ya no pueden abordar desde los paradigmas clásicos. Es necesario pensar en formas de reparar sus problemas. Siguiente. Entonces, muchos de estos, dentro de nuestra están siendo lanzadas, tenemos también sistemas, tenemos el holismo, la continuidad y la transdisciplinaridad. Hemos hablado un poquito de la teoría de sistemas, siguiente, por favor, porque es algo que está muy de moda, inclusive introduce su propia terminología. Hablar de sistemas es, por ejemplo, hablar de que la suma es más el todo y la suma en bajos. Una cosa es tener las piezas, pero si no están relacionadas, jamás van a informar la bicicleta y jamás van a servir para ese fin. Aquí se cumple que el todo es más que la suma de las partes. O propio el reloj, no, cualquier otro ejemplo, las partes no van a sumar el todo. Siempre el todo va a ser más que las partes. O la otra, siguiente. Esta otra visión. Siguiente.
la sinergia. Un sistema presenta sinergia cuando al evaluar los componentes de forma aislada no podemos tener suficiente información sobre todo. Ahí abajo se puede ver algo, se entiende algo. Esas son las partes. Pero no me dan suficiente información para entender el todo. Pero si vamos construyendo, vamos armando, buscamos la sinergia entre las partes, siguiente doctor, vamos a encontrar que efectivamente es algo que sí podemos entender. Entonces, bien, son nuevas propuestas que nos permiten ahora sentar en cualquier lugar de los tiempos. Bueno, estoy diciendo que no se usaron los paradigmas, pero a lo mejor nosotros paradigmas tienen limitaciones que necesitamos nuevas alternativas. Siguiente. También resulta que aplicamos mal los paradigmas. Porque muchas veces pensamos que juntar una cosa con la otra, vamos a montar, ¿no? Cada uno hace su parte y ahora mismo ahora juntamos para ver cuánto va a dar. Estamos formando un gran ensayo que no es parte de algo en esos aspectos. Pero buscar una explicación. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la aplicación de esas nuevas formas de ser. Sigue. Y cada vez los fenómenos se van volviendo más complejos. Complejos, no complicados ni difíciles, complejos. Complejos porque en términos de la moral, que es uno de los pensadores, no es el único, pero es el más conocido, aun cuando la teoría de complejidad viene de los años 50, pero Morán para los años 70 más o menos. Morán aplica más la complejidad de las ciencias sociales y nos dice, por ejemplo, nos damos en oportunidad cuando aquel fenómeno que estamos observando escapa a estos cuatro puntos. Escapa al orden, escapa a la separabilidad, la reducción y a la lógica inductiva de actividad. ¿Qué te refieres? Al orden. Pensamos que todo es en orden, universo en orden. Sabemos que mañana vuelve a salir el sol, saldrá la luna, tenemos unas estaciones extrañas, todo está bien. Pero hay fenómenos que escapan a este orden. El amor. Tercero, ¿será que voy a tener un comportamiento con mi novia cuando sea mi esposa? ¿Será el mismo comportamiento? No sabemos, ¿no? No se fíjese un informe, que haga mejor. Los mejores amigos, dos mejores amigos de toda la vida, empiezan o entran a una fábrica a trabajar. ¿Será que las relaciones van a seguir siendo así de buenas? O a lo mejor ese factor va a alterar el comportamiento de esas personas. Y a lo mejor por ganar más, por tener un puesto mayor, van a empezar a competir, van a pelear, se van a enojar. Sabemos lo que va a pasar, ¿se dan cuenta? Entonces ahí, en ese tipo de fenómenos ya no hay orden. Por lo tanto, estamos empezando ya a hablar de complejidad. No se responde a un orden específico, ya estamos en los inicios de la... El segundo punto es la separabilidad. Uno de los métodos favoritos de investigación es el análisis, ¿no? Descomponer las partes, estudiarlas por separado, buscar soluciones sencillas a cada parte y volver a hacer una. ¡Wow! Lindo método, pero este método tiene sus limitaciones. Porque si nuevamente hablamos de fenómenos como la basura, la criminalidad, la posible tercera guerra mundial, tenemos que preparar, buscar soluciones elementales y volver a aplicarlas para dar una explicación al fenómeno completo. Ya no más problema. Este fenómeno no se puede separar. Entonces, el principio de la complejidad es algo que no se puede separar. Si se separa, no es complejo. Si no se puede separar, ahí sí estamos hablando de complejidad. Tercer punto, sí. ¿Cómo podemos reducirnos a una sola especialidad o a una sola disciplina para poder abordar el problema?
Si es posible hacer eso, buscar un método para organizar, tampoco estamos hablando de pero un profesor de matemáticas por acá, sí, matemáticas, hemos hablado de las ecuaciones diferenciales, son muy complicadas, difíciles. En ingeniería, la gente que supera las ecuaciones diferenciales ya puede estar tranquila porque el resto de sus materias son más difíciles. Pero es difícil que pueda ser una ecuación logarítmica o una ecuación tal vez con radicales. Puede ser muy difícil, tiene un método, tiene una forma de resolver, tiene unos pasos que se deben seguir para llegar a la solución. Entonces es difícil, es complicado, es muy esfuerzo, pero es si se puede reducir un método de alguna forma, no es complicado. Difícil, pero no complicado. Y finalmente, allá donde no aplica la lógica inductiva deductiva, también estamos hablando de un fenómeno complejo. Lógica clásica, la lógica aristotélica nos dice falso verdadero. Vamos a ver. Uno de los extremos, ¿verdad? Pues falso, pues verdadero. Pues negro, pues blanco. En términos de matemática binaria, pues uno, cero. Lógica aristotélica. Pero cuando ustedes hablan de su novia, y le dicen te quiero, solamente le dicen te quiero. Te quiero mucho. O cuando vamos a un velorio, mis sentidos pesan. Mis más sentidos pesan. ¿Qué estamos haciendo? Una gradación que tapa nuestra lógica aristotélica. Sería suficiente decir te amo, pero quiero expresar algo más, te amo mucho. Es más sentidos pesan. ¿Se da cuenta? Estoy haciendo una gradación lógica diferente. Hay muchos tipos de lógicas. Tenemos la lógica difusa. Luego, para simplificar esto de la lógica diferente a la inductiva deductiva, podríamos hablar de blanco y negro, los dos extremos. Pero sabemos que entre blanco y negro hay distintas tonalidades. Pues día, pues noche. Puede ser tarde, puede ser madrugada, puede ser mediodía. ¿Se dan cuenta? Una lógica que no encaja aquí el falso y verdadero, y el 0-1, blanco-negro, ya no. Otro tipo de lógica, cantidad, otro tipo de análisis también. Pues Morán dice, que si estamos frente a un fenómeno que cumple estos cuatro puntos, estamos frente a un fenómeno complejo. Siguiente. Y decía, si el dinero se puede dividir, se puede seguir una forma, un método, un camino para llegar a la solución, no es obra. Tiene que ser como de nube, que es difícil de armar, que es complicado de armar, no es problema, porque tiene unos pasos para seguir. ¿No? Siguiendo un paso, deja de ser complejo. Solamente es complicado o es difícil. Vamos. Siguiente. Aunque claro, podemos encontrar siempre algo nuevo paradigma, ¿no? La finalidad es para el tipo. ¿Sí? No pintar, ¿no? De un solo color cada cara y ya está. Ese puede recoger. Paradigma. Es un simplificador muy básico, pero otra forma de anular el poder. Va a haber otro método para hablar de flujo. A ver, la siguiente. Discúlpame. Otro paradigma. Suave, ¿no? Reclamarme, volver a hablar para nuestros problemas. Entonces, siempre hablamos paradigmas aquí en una torre. ¿Ya? Sí, ya me voy funcionamiento. ¿Cierto? No. Siempre. Entonces, ¿qué es la humanidad? Matar una definición necesita para el proyecto complejo. Pero cuando estamos hablando de términos complejidad y realidad, no debemos llevarnos, no debemos llevarnos bien por esa inclinación que tenemos, ¿no?
esa instrucción que he recibido. Para entender algo necesito una definición clara y no lo vamos a entender. Muchas veces nos vamos a encontrar con que la definición se viene construyendo. Para ejemplo, no encontramos una definición explícita. Sino más bien diferentes aproximaciones. Por ejemplo, la dinámica de los mares, cómo se comporta el mar cuando se acerca a la luna, ¿no es cierto? Pues debemos estimar. El nacimiento y la muerte de las estrellas, podemos estimar. Un programa de computadora, podemos estimar. Pero ya les decía, una relación entre personas, una pareja que, recordando nuestros grandes conejos, la primera enamorada en la adolescencia, con el que estábamos a recibir de amor, si ve que más adelante eso se va a dar la realidad. A lo mejor todavía cuando están entre dos, ¿no? Pero cuando viene todo, ya no lo descargan. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de fenómenos no son complejos, no predecibles, no se ponen a un orden y no hay una forma de poder abordarlos de manera clásica. Sí, llegó todo. Pero todavía no es bien comprender. Comprender, esto es claro. Lo que se plantea en términos probabilísticos, lo que nunca está acabado. Por lo contrario, cuando hablamos o cuando hablamos por significación, estamos olvidando la realidad. Porque estamos queriendo hallar en nuestro analítico frente a un fenómeno, corremos el riesgo de reducir el fenómeno solamente a una definición y olvidarnos de el. Pero cuando se fenómenos complejos, siguiente por favor. Fíjense acá. Vamos a aproximarnos con una de las propuestas a lo que significa complejo. Será complejo lo que ciertamente no es totalmente previsible, ya les decía, y a veces totalmente imposible de anticipar. Nuevamente, no hay una definición que nos diga qué es complejidad, sino que a través de ejemplos, de respuestas, se va a hablar de utilidad, está qué es el significado. Bien. En estos tiempos, los problemas, a diferencia de los primeros relativos, son diferentes. Ya habíamos visto el problema de la basura, la contaminación ambiental, la criminalidad, la tercera guerra mundial, la crisis ambiental, son cosas de estos tiempos. Estos tiempos que merecen una nueva forma de abordar la resolución. De por sí, esos fenómenos son complejos. No se pueden separar, no podemos reducir, no podemos adelantarnos al resultado final y tampoco sigue un orden específico. Siguiendo. De la misma manera, ¿qué va a pasar con los recursos humanos? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Nuevas situaciones en el campo de la informática, ¿qué está pasando con el armamento político? Sin dejar. Que se quiere, por supuesto, una relación claramente. El mismo ser humano, sin ir muy lejos, es complejo. Acá no hay investigado el tratamiento, el médico, si a lo mejor ya tiene algún problema mental, el psicólogo, si a lo mejor tiene algo espiritual, y espiritual, pero entenderlo al hombre en su integridad ha requerido un estudio mucho más grande, ¿verdad? No es suficiente separando en disciplinas para investigarlo, para intentar entenderlo, sino que deberíamos abordarlo desde la parte biológica, física, psíquica, inclusive cultural y social para resolver cómo se siente. Entonces, practicamos lo completo. Todas formas de aproximarnos a ese conocimiento. Cierto. Fíjense lo que les decía, para esos tiempos, muchas cosas han cambiado. Porque venimos con la cultura. Sí, por favor, más fuerte. A un hombre comer agua fría. Enseñar a pescar. ¿Verdad? ¿No es cierto? Lo conocemos hace mucho tiempo. Venimos a hablar de lo que quizás
no puede ser aplicado de esa manera que nos han enseñado. ¿Saben por qué? Y porque cada vez los bancos están aplicados. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ahí, arriba a la derecha. Ya no va a estudiar, también hay que enseñar a conservar el lago para que puedan seguir pescando. Eso no es verdad. Es verdad. Entonces, este paradigma antiguo que hemos conocido, tiempos, ya no va a aplicar nuestros objetivos principales desaparecen. Entonces, ayer pensé que ahora tenemos que decir, cuidado. Sí que aparece la siguiente, por favor. Así que aparece una opción que se llama la transdisciplinariedad. Una opción, digo, y desde un principio lo he manifestado, no necesariamente tiene que ser arreglado, no necesariamente puede convencer, es simplemente una propuesta. Pero es una propuesta que si tenemos una disciplinariedad de esta manera, cuando tengamos un problema desde un enfoque, una disciplinaridad o una interdisciplinaridad, ahora estamos frente a que se quiere un abordaje mucho más complejo. Precisamente esos fenómenos complejos de los que hemos hablado tienen que ver con la transdisciplinaridad, no solamente disciplinaridad. Así, indivisibles en su conjunto, de manera integral, siempre en un orden, sabiendo que los resultados pueden ser probabilísticos, tiene que ser abordaje de la transdisciplinaridad. Definida por este autor Basarab Nicolescu, el autor del técnico de allí del año 1970, uno de los grandes compositores es el Cambó, cuando la fe obligadas de transdisciplinaridad por trata de este autor. ¿Qué dice el autor? Es la transdisciplinaridad. Es la posibilidad de estar entre las disciplinas, a través de las disciplinas, más allá. ¿Cómo entender eso? En la mágica y en la complementación de las virtudes. Entonces, quiere decir que ayer, que en algún momento, para entender un fenómeno, vamos a tener que estar un poquito antes de la disciplina principal, vamos a tener que inmiscuirnos en la disciplina y a lo mejor también traspasar a la disciplina para poder entender. Qué interesante, ¿verdad? Siguiente. Y este tema ha sido tan importante de abordaje internacional que a las Unidas, desde la UNESCO, pone que se pueda incluir dentro de las películas de nuestra educación secundaria. Se ha llevado a cabo un Congreso Mundial de Transdisciplinaridad, donde se ha escrito una carta que tiene 14 artículos, les invito a leer 14 artículos, donde no se pretende crear una superciencia, superfilosofía como en los tiempos de los antiguos filósofos, sino más bien trata de convivir justamente con este pensamiento que nosotros teníamos anteriormente desde nuestros ancestros, pero ahora se nos busca de una manera técnica para procurar de que exista una convivencia entre las disciplinas, habla de un diálogo entre las disciplinas, de que no se puedan rechazar. La disciplinaridad va a seguir existiendo. Justamente cuando ya se aplica la transdisciplinaridad, primer marco es aplicar la monodisciplinaridad para llegar hasta la transdisciplinaridad. Entonces, es una nueva forma de abordar problemas complejos, si bien que tiene su base en 3 pilares. 3 pilares, uno que son los niveles de realidad. Debemos aceptar que no hay un solo nivel de realidad, no hay una verdad absoluta, no la tengo yo, no la tiene la psicóloga, no la tiene el juzgado, no la tiene ningún otro profesional. Todos los que participan tienen su constitución. Es más, dentro de estos niveles de realidad no solamente se aceptan los conocimientos científicos, sino que los niveles de realidad también contienen conocimientos como nuestros conocimientos ancestrales, como nuestros conocimientos empíricos. Y eso es lo que le da riqueza a esta propuesta. Todos conviven. Tenemos el principio del tercero incluido, está bien. Siguiente, el tercero incluye la complejidad, que son los 2 pilares, que los vamos. Entonces, el primer pilar, inclusive conviven las religiones, las formas de espiritualidad. Porque ya sabemos, ¿no?
No es mejor el que está a la izquierda ni el que está abajo, está arriba, ya se va. Cada uno tiene su opción. No tiene por qué ser agresivo para el otro, ni mejor ni menos que para el otro. Pueden convivir, pueden convivir. Y eso es lo que nos da la transdisciplinaridad. Primer pilar, la múltiple, los múltiples niveles de grandeza. Segundo pilar, bien. Tenemos que aceptar que podemos convivir en una lógica que no es la aristotélica, una lógica que puede ser la lógica difusa, donde no solamente es verdadero o falso, donde no solamente el primo o mal, puede ser un poco negro, pero más negro. Pueden ser 50 de blanco y 50 de negro, sin embargo, todavía sirve. Siguiente. Y el tercer pilar, el complejidad. Pero tampoco vayamos a pensar aplicar el método transdisciplinar o la propuesta transdisciplinar a un problema que solamente requiere un enfoque multidisciplinar. No es que la transdisciplinaridad, como es un término bonito, lo vamos a aplicar en todo, a partir de todo. No. Para aplicar la transdisciplinaridad necesitamos primero identificar que el problema está. Si es complejo, aplica la transdisciplinaridad. Siguiente. Pero además, como les decía, además de estos tres pilares, es necesario recalcar la tolerancia que propone la transdisciplinaridad. A partir de la católica, lo que en realidad de sus 14 artículos desarrolla esta tolerancia. No deja de ser rigurosa, como dice la ciencia, pero abre la posibilidad de incorporar a su ley. Son ancestrales de lo mejor científicamente no nos han podido demostrar, pero los humanos para nos vengan. Vale, son parte de la investigación transdisciplinaria. Porque para estos nuevos problemas, para estos fenómenos que se están dando en estos tiempos, estos conocimientos se consideran más fáciles. Así no hayan sido científicamente demostrados. Si es rosa, también con la ciencia. El interés por la comportamiento tiene que ver con los problemas actuales. Una forma de implementación puede ser esta. Hemos empezado a disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinaridad, cuando ya hay otros puntos de contacto, cuando aquí hay conocimientos encontrados, hasta llegar a la transdisciplinaridad, donde, como decía bastante por eso, muchas veces tenemos que estar antes, entre y más allá de las disciplinas, para poder entender fenómenos. Siguiendo. Pero ojo, ya les decía, es un término bonito, novedoso, de moda, pero este desarrollo acelerado del enfoque interdisciplinario se acompaña naturalmente, como cualquier movimiento de ideas, del peligro de los extraños, que debe aplicar a más disciplinaridad y llegar a los extraños. Pero si no, simplemente del intento de perder la nave en el vacío, perdernos en el intento, por medio de la adopción de un eslogan vaciado de todo contenido. Vamos a intentar hacer participación, pero mejor vamos a estar hablando de esto. Sin embargo, una nueva propuesta, una forma de abordar los problemas que se consideran complejos a través de la nueva propuesta que es la transdisciplinaridad. Muchas gracias.